Una producción y curaduría de Miguel Pimenta Silva. Cuando el alma pide el saber aparece, son contextos. Cuando la curiosidad llama a la duda aparece, son contextos. Cuando quieres aprender la oportunidad aparece, son contextos. Contextos Podcast. Contextos Podcast. Contextos Podcast. Imaginemos por un momento mirar una fotografía antigua y descubrir que la forma en que alguien apoya la mano sobre una mesa no es casualidad. Que es una palabra oculta, Claro. vamos. Exacto. Existe esta tendencia generalizada a pensar que las posturas corporales en el arte antiguo están ahí por simple inercia, como si el sujeto necesitara un lugar donde dejar los brazos mientras el pintor terminaba el trabajo. Claro, como una pose de relleno. Eso es. Pero al adentrarse en el arte del período clásico de la civilización maya, esa aparente naturalidad se desmorona por completo. Cada postura de manos en una cerámica no es un accidente, sino un verbo o un sustantivo dentro de un lenguaje visual completamente silencioso. Vale, vamos a desgranar esto. Me parece perfecto. Porque en el análisis a fondo de hoy tenemos sobre la mesa un estudio absolutamente fascinante, titulado Observaciones sobre los gestos de manos en el arte maya. Y la misión es clara. No solo queremos constatar que los artistas mayas pintaban las manos en posiciones peculiares, sino decodificar este idioma. Desenterrar las características físicas exactas de cada gesto, ¿verdad? Sí, y entender cómo revelaban un orden social, político y religioso extremadamente estricto. Pues a ver, para lograr esa decodificación, el estudio parte de una base de datos muy específica y requiere una metodología rigurosa. Los investigadores no se fueron a mirar las grandes estelas de piedra de las plazas públicas. Que suelen ser mucho más rígidas. Totalmente. Los monumentos de piedra tienen una temática súper estandarizada. Son pura propaganda oficial diseñada para intimidar o conmemorar. En su lugar, los investigadores acudieron a los volúmenes 1 al 5 de The Maya Basebook. Un recurso clave. Crucial, diría yo, porque este compendio utiliza fotografías desplegadas de vasijas cilíndricas. O sea, al desenrollar visualmente la cerámica pintada, de repente se revela una variedad inmensa de escenas cortesanas, íntimas y cotidianas. Y dentro de ese universo de vasijas, todavía filtraron más la muestra. Sí, descartaron deliberadamente las escenas de juego de pelota, las batallas o las danzas frenéticas. La lógica es muy evidente. En medio de un conflicto armado o un deporte intenso, los brazos humanos se mueven por inercia. Por puro equilibrio. Claro. O por accidente. En esos contextos, un brazo levantado puede ser simplemente un intento de no caerse de bruces. Sin embargo, en una escena de interacción calmada dentro de un palacio, con personajes sentados frente a un trono, cualquier postura es innegablemente intencionada. Lo fascinante de esto es el principio fundamental que aplicaron al analizar las imágenes. Cuanto más artificial y forzada es una postura en la representación, menos probabilidades hay de que sea accidental o puramente estética. ¿Tiene todo el sentido? Las fuentes explican cómo los artistas bidimensionales mayas distorsionaban a propósito la realidad anatómica. Dibujaban las manos de los personajes alejadas del cuerpo, a veces casi flotando en ángulos antinaturales frente al torso. Todo con el único propósito de que el gesto fuera perfectamente legible. Exacto, para que no quedara oculto por los ropajes tan elaborados o los tocados gigantes que llevaban. Pensándolo bien, el mecanismo es idéntico al de los actores de teatro clásico. Me refiero a cuando exageran muchísimo sus expresiones faciales o la amplitud de sus movimientos corporales. Para que lleguen al público. Eso es. El objetivo es que el espectador que ha comprado la entrada más barata y está sentado en la última fila del gallinero pueda entender exactamente qué emoción o intención se está transmitiendo en el escenario. Sacrifican el fotorrealismo por la claridad absoluta del mensaje. Están priorizando la comunicación pura. Y este nivel de comunicación codificada, donde la mano actúa como un transmisor de conceptos superdensos, tiene paralelismos en otras culturas complejas. El estudio utiliza estos paralelismos para contextualizar el hallazgo. Pensemos en el arte budista. Los mudras. Justo.
el uso de los mudras. Un mudra trasciende el mero saludo, es una herramienta teológica. El texto toma como ejemplo el Vitarka Mudra, que denota apaciguamiento o la enseñanza del Dharma. ¿Y físicamente cómo es? Pues implica formar un círculo uniendo el pulgar y el dedo índice de una mano. Pero la clave está en el microdetalle. Si ese círculo se cierra con el dedo medio, en lugar del índice, el significado muta por completo. Madre mía, qué sutileza. Entramos en subcategorías que pueden otorgar buena fortuna, aplacar demonios o aludir a encarnaciones distintas. 1 milímetro de cambio en la falange altera todo el canon filosófico. Fíjate, las fuentes también citan la danza clásica camboyana. Allí los intérpretes se someten a años de entrenamiento físico solo para lograr que las articulaciones de sus dedos se curven hacia atrás de una manera muy específica. ¿Para simbolizar cosas concretas? ¿Sí? Como el crecimiento de una hoja o la apertura del capullo de una flor. El control sobre el cuerpo es absoluto. Entendiendo que la humanidad ha creado estos vocabularios anatómicos tan precisos, la gran pregunta que aborda el estudio es si podemos clasificar sistemáticamente los gestos mayas. Y vaya si podemos. El resultado es abrumador. Existe una jerarquía visual tallada y pintada en la arcilla que nos lleva directamente a la cúspide de la pirámide de poder. Hablemos de las características físicas del rango más alto, lo que la investigación denomina el gesto 1. Visualmente es imponente y francamente incómodo. Esa incomodidad es parte de su peso simbólico, ¿no? Totalmente. En el gesto 1, el personaje extiende un brazo horizontalmente frente a su cuerpo. La palma de la mano mira hacia arriba, pero los dedos se mantienen completamente rectos, apuntando en picado hacia abajo. ¡Qué postura tan forzada! Y hay una variante aún más extrema y distintiva. La muñeca se quiebra hasta formar un ángulo recto perfecto con el antebrazo. La palma se muestra totalmente de frente al interlocutor, como un muro. Mientras los dedos siguen apuntando hacia el suelo. Exacto. Mantener esa tensión requiere un esfuerzo consciente enorme. Y las reglas de aparición de este gesto en el arce cerámico son de hierro. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la investigación no solo describe la postura en sí, sino que analiza la estadística de quién la usa y cómo responden los demás personajes en la escena. Ese es el gran avance metodológico del estudio. A ver, al revisar las escenas de interacción cortesana, los investigadores notaron una anomalía estadística rotunda. El gesto 1 jamás es correspondido. Nunca. Nunca. Si se tratara de un saludo diplomático estándar, pues esperaríamos ver a dos reyes haciéndose el mismo gesto mutuamente, en plan saludo. Pero eso no ocurre jamás. Cuando un individuo ejecuta el gesto 1, el receptor siempre adopta una postura diferente, y esa respuesta invariablemente codifica subordinación. O sea que está prohibido que dos personas usen este gesto a la vez en la misma escena. Es el monopolio absoluto del personaje central. Y las fuentes revelan que no es solo un monopolio de los reyes humanos, es un préstamo directo del ámbito sobrenatural. Exactamente. La deidad suprema, Itzamna, que es considerado el abuelo del panteón maya y el dios creador, utiliza este gesto casi en exclusiva, junto con el dios joven del maíz. Y si lo piensas, tiene todo el sentido iconográfico. Sí, al leer la descripción física del gesto 1, con el brazo extendido, la palma frontal y los dedos rígidos apuntando hacia la tierra, es imposible no ver la conexión con la agricultura. Es la materialización visual del acto de esparcir semillas, la acción de dejar caer los granos de maíz en el surco. El dios creador y el dios del sustento están literalmente sembrando la vida. Y claro, esa conexión teológica explica perfectamente por qué los gobernantes supremos de las ciudades-estado mayas adoptan esta postura exacta en las representaciones. Quieren apropiarse de ese poder. Claro. Un rey sagrado, un Kulul Ajau, se sienta en su trono, quiebra la muñeca a 90 grados y apunta sus dedos hacia el suelo. No para saludar a un embajador que viene de visita. Lo hace para apropiarse del poder divino. Le está comunicando a la audiencia que él es la fuente de vida de su pueblo. Parando con Itzmana. Es una declaración de estatus absoluto e inalcanzable. Sabiendo que los gobernantes emulaban a los dioses creadores con este gesto supremo, surge una pregunta muy natural sobre el resto de la sociedad. ¿Qué pasa con las personas que administran los palacios locales pero que no son los reyes supremos del Imperio Maya? Que no pueden usar el gesto 1. Claro, no pueden simplemente robarle el gesto al dios del maíz sin cometer básicamente una herejía visual. Y esto nos abre la puerta a la gerencia media del periodo clásico.
Entramos de lleno en el lenguaje de los rangos menores y la subordinación, específicamente con los gestos 4, 7 y 8. Si conectamos esto con el panorama general de la organización política maya, es súper vital introducir la distinción entre rango relativo y rango absoluto. A ver, explícanos eso. Pues mira, en una vasija concreta podemos observar a un señor majestuosamente sentado en un trono, cobijado bajo un dosel de piel de jaguar o siendo transportado en una litera lujosísima. Un tipo importante en esa escena. Exacto. Dentro de los confines visuales de esa vasija, él es incuestionablemente la máxima autoridad. Su rango relativo es el más alto. Sin embargo, los investigadores notaron que este tipo de señor casi nunca utiliza el gesto 1. Curioso, En su lugar emplea el gesto 4. lo cual podría parecer una contradicción. Si es el jefe de la habitación, ¿por qué no usa el gesto de los grandes jefes? Y la respuesta me recuerda muchísimo a la rigidez de los saludos militares. Qué buena analogía, sí, donde el ángulo del brazo comunica inmediatamente el rango y la jerarquía de quien saluda. Un capitán puede ser la máxima autoridad frente a todo un batallón de soldados, y todos tienen que acatar sus órdenes. Pero ese capitán sigue siendo un subordinado frente a un general. Totalmente. Las estrictas leyes del lenguaje pictórico maya le prohíben a ese administrador regional usar el gesto 1. Al usar el gesto 4, está indicando su posición exacta en la cadena de mando absoluto del imperio. Le dice al observador, yo gobierno esta ciudad, pero rindo cuentas a un rey superior en otro lugar. Y esta granularidad en la representación del poder continúa descendiendo por la pirámide social, ¿eh? Vamos bajando de nivel. Eso es. Los individuos que adoptan el gesto 7, por ejemplo, suelen ser personajes secundarios de género masculino y están intencionadamente relegados a un segundo plano. Se ubican físicamente detrás del trono o lejos del centro. Exacto, alejados del foco principal de interacción. Es un marcador clarísimo de menor relevancia en la corte. Pero el gesto que realmente pone a prueba nuestras suposiciones modernas sobre el arte antiguo es el gesto 8. Uf, el gesto 8. Físicamente es uno de los más descriptivos y visualmente dramáticos de todo el catálogo. Es súper llamativo. En la cerámica, el personaje envuelve su propio torso con los brazos de una manera extremadamente apretada. Y el detalle crucial aquí es la anulación de las manos. Las ocultan por completo. Las extremidades no solo se cruzan, sino que las manos desaparecen de la vista, ocultándose bajo las axilas opuestas. Ningún dios, ninguna deidad creadora, ni ningún personaje en el centro de una composición utiliza jamás esta postura. Está reservada exclusivamente para humanos masculinos frente a superiores. Así es. Ahora bien, la arqueología tradicional siempre ha etiquetado de manera automática esta postura de brazos cruzados bajo el paraguas de la sumisión pura y dura. Pero, a ver, leyendo las fuentes, me cuesta aceptar una lectura tan plana. Es que es una lectura muy simplista. Claro, si alguien cruza los brazos apretándolos contra su pecho ahora mismo, podría simplemente tener frío o estar a la defensiva. ¿Cómo determinan los investigadores que este abrazo autoimpuesto es un protocolo estricto y no simplemente una reacción física aleatoria o un mero acto de humillación? Pues mira, esa es precisamente la trampa en la que cayó la investigación iconográfica durante décadas. Interpretar el gesto 8 como un simple acto de rendición ante un superior es subestimar muchísimo la sofisticación del código maya. ¿Y qué prueba aporta el estudio en contra de eso? Para demostrar que no se trata de sumisión incondicional, presentan una pieza clave de evidencia que funciona como un rompecabezas metodológico, la escena de los monos escribas. Ah, me encanta este ejemplo. Es buenísimo. En una vasija en particular aparecen representados dos monos. Ambos visten atuendos idénticos, lo cual en el arte maya indica claramente que poseen el mismo nivel de estatus social. No hay ningún rey supremo en la escena, no hay dioses exigiendo tributo, están solos interactuando entre ellos. De igual a igual. Exacto. Y sin embargo, uno de los monos le dirige el gesto 8 al otro. Esa es la pieza que rompe todo el tablero. Claro, si ocultar las manos bajo las axilas significa «me rindo ante mi señor y amo», no tiene ningún sentido lógico que dos individuos del mismo rango exacto utilicen esa postura entre sí en ausencia de una autoridad superior. Exactamente. El ejemplo de los monos escribas demuestra que el código no solo indica quién tiene el poder sobre la vida y la muerte en ese instante. Lo que el gesto 8 codifica es un comportamiento protocolario inherente a una clase social específica. Probablemente la clase de los ajal, decían las fuentes. Sí, los sahal.
Eran la nobleza menor, los administradores literatos, eruditos y escribas de las cortes mayas. No eran la realeza suprema, pero desde luego tampoco eran plebeyos. Tenían su propia cultura interna. Claro, cuando interactúan entre ellos utilizando estos gestos menores, están afirmando su identidad grupal. Es la etiqueta palaciega propia de su estrato. Es una forma de decir, oye, pertenecemos a la misma hermandad burocrática y este es nuestro código de conducta. Es un giro brillante. Pasa de ser una postura de humillación a un sello de identidad corporativa y protocolaria. Totalmente. Bueno, hemos desgranado cómo los brazos y las manos dictan la autoridad absoluta frente a la relativa y cómo separan a los dioses de la gerencia cortesana. Pero la inmersión quedaría muy incompleta si no analizamos una categoría de gestos que desafían abiertamente las reglas del estatus. Los que parecen ir por libre. Exacto. Posiciones de las manos a las que parecen no importarles quién está sentado en el trono. Y es aquí donde la investigación se sumerge de lleno en el esoterismo, con los gestos 11 y 14. El gesto 11 es fascinante. Las características físicas son muy específicas y requieren fijarse en un detalle minúsculo. Visualmente, el gesto 11 coloca al personaje en una posición de crucifixión, por llamarlo de alguna manera. Los brazos están totalmente extendidos a ambos lados del cuerpo, manteniéndose paralelos al suelo, como si fueran grandes alas. Y las manos cuelgan. Sí, las manos cuelgan perpendiculares a los brazos, pero el significado teológico completo depende exclusivamente de la orientación de las palmas. Y esa orientación separa la noche del día en la iconografía, literalmente. Esta postura dramática es súper recurrente en las representaciones de las deidades murciélago. Los famosos dioses murciélago mayas. Sí, cuando estos seres mitológicos ya aparezcan en forma de animales o como hombres murciélago, figuran en las cerámicas, extienden los brazos y las palmas de sus manos miran hacia afuera, de cara al espectador. Pero el texto revela un contraste brutal aquí. Exacto. El dios joven del maíz, el dador de vida que mencionamos antes con el gesto 1, también adopta a veces esta posición de brazos extendidos. Sin embargo, introduce una variación casi imperceptible para un ojo no entrenado. Sus palmas miran hacia adentro. Eso es, un giro de muñeca de apenas unos grados altera por completo la identidad de la entidad divina y el concepto cosmológico que se está invocando. El rigor con el que los artistas aplicaban esa rotación de la muñeca demuestra que el código visual no admitía errores ortográficos, por así decirlo. Ni uno. Pero fíjate, si el gesto 11 depende de la orientación de la mano completa, el gesto 14 desciende a la escala de la falange. A ver, descríbeme físicamente el 14. Consiste en lo siguiente: el pulgar del personaje toca, o está a punto de rozar, la punta del dedo índice y en algunas variaciones la del dedo medio. Se forma una especie de pinza muy delicada. Simultáneamente, los otros 3 dedos pueden estar replegados contra la palma o extendidos en el aire con suma gracia. ¿Y dónde se coloca esa mano? Pues la mano ejecutando esta pinza puede aparecer en cualquier parte del espacio pictórico. Puede estar alzada frente al pecho, descansando sobre la rodilla o apoyada suavemente en una banca. Es de una minuciosidad absolutamente obsesiva. La pregunta obvia es ¿por qué los pintores mayas se tomaban la enorme molestia de dibujar las manos artificialmente lejos del cuerpo solo para asegurarse de que viéramos claramente que el pulgar tocaba el índice? Esto plantea una pregunta importantísima para los arqueólogos debido a la inmensa anomalía estadística que representa este gesto. O sea, imaginemos ser el investigador revisando meticulosamente cientos de fotografías desplegadas. Horas y horas de trabajo. Y de repente darte cuenta de que has documentado esta pequeña pinza exacta en 38 personajes diferentes. Y no solo eso, repartidos a lo largo de 22 vasijas que no tienen relación aparente entre sí. A diferencia del brazo horizontal del rey o los brazos cruzados de los escribas, el gesto 14 pulveriza por completo las barreras sociales. O sea, que lo usa cualquiera. Lo documentan en dioses creadores, en gobernantes humanos sentados en tronos de poder indiscutible, pero también en figuras secundarias, en hombres y en mujeres arrodilladas. Claramente no denota una jerarquía de mando. Las fuentes plantean una analogía fenomenal para entender este rompecabezas. ¿La del té? No. Esa misma.
Sugieren que podría tratarse de un microportador de significado, una etiqueta de comportamiento muy concreta, similar a la costumbre arraigada en ciertas altas sociedades de Occidente, de levantar sutilmente el dedo meñique al sostener una taza de porcelana para tomar el té. Es un gran ejemplo. Claro, porque levantar el meñique no altera la acción física de beber, ni cambia la naturaleza de la bebida, pero inyecta una cantidad masiva de información sobre el contexto social. Comunica educación refinada, pertenencia a una élite o el conocimiento de un protocolo de salón extremadamente particular. Es una vía de interpretación muy sólida para el caso Maya. La investigación añade que los dedos índice o meñique en este gesto frecuentemente apuntan o establecen un contacto físico casi reverencial con objetos de gran poder ritual. Como los códices. Sí, códices llenos de conocimiento o vasijas cilíndricas sagradas. Podría ser que este toque exacto entre el pulgar y el índice conjugara un verbo ceremonial que aún escapa a nuestra traducción actual. Un código perdido. Tal vez indicaba que las palabras que se estaban pronunciando en ese instante preciso de la escena pertenecían a un registro sagrado, o que la interacción involucraba un intercambio de conocimiento esotérico. Aunque el diccionario exacto se haya perdido, el esfuerzo del artista por retratarlo demuestra que para un maya del periodo clásico, ese roce de dedos gritaba un significado inconfundible. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes observamos estas cerámicas 1000 años después? A menudo, desde nuestra perspectiva moderna, tendemos a pecar de cierta arrogancia tecnológica, Ya te digo. Creemos que la capacidad de comprimir emociones o conceptos complejos en símbolos visuales diminutos es un logro muy reciente. Al fin y al cabo usamos constantemente un emoji de 2 manos juntas en la pantalla de nuestro móvil para pedir un favor, dar las gracias o expresar duelo, dependiendo del contexto. O el pulgar hacia arriba. Totalmente. Pero sumergirnos en este estudio es una cura de humildad enorme frente a la historia. Nos obliga a abandonar la idea de que los pueblos antiguos pintaban simplemente para decorar superficies vacías y que quede bonito. Este nivel de investigación arqueológica redefine por completo el valor de la cerámica maya. Transforma lo que solíamos ver como meras ilustraciones estilizadas en documentos sociopolíticos de un rigor implacable. Cada milímetro de pintura importaba. Todo estaba calculado. Todo. El ángulo en el que cae un dedo índice, la decisión de mostrar la palma de la mano hacia afuera o hacia adentro, el acto de abrazar el propio torso ocultando las manos. Todo este intrincado sistema era un andamiaje visual. Un andamiaje que permitía a una civilización entera ordenar y comprender su universo moral, su férrea jerarquía de clases y su relación directa con el panteón divino. Poseían una gramática anatómica tan precisa como cualquier alfabeto. Un idioma en el que no era necesario pronunciar una sola sílaba para que todos en la sala supieran si estabas invocando el poder del Dios creador sembrando las semillas del sustento o si simplemente eras un administrador de rango medio cumpliendo con el protocolo burocrático de tu clase social. Y al asimilar la magnitud de este lenguaje codificado, emerge del texto un pensamiento final que resulta verdaderamente evocador. Sí, la idea del movimiento. Exacto. El estudio insinúa que estas figuras, con sus muñecas quebradas y sus dedos pellizcados, no están congeladas arbitrariamente. Las posturas son altamente indicativas de un flujo continuo, como si fueran las fases de un protocolo dinámico o una danza cortesana sumamente elaborada. Representan instantes fotográficos capturados en medio de un ritual que fluía de manera ininterrumpida por los pasillos de los palacios mayas. Y sabiendo que cada vasija ilustra una escena regida por este código estricto, resulta imposible no mirar las colecciones de los museos con una perspectiva completamente diferente. Pensemos por un momento en esas miles de vasijas de cerámica del período clásico que hoy se encuentran dispersas por todo el mundo, fragmentadas en cajas de almacenamiento o iluminadas débilmente en vitrinas solitarias. Es una imagen un poco triste. Lo es. Pero, ¿y si no estuviéramos contemplando simples recipientes aislados para beber cacao? ¿Y si en realidad cada una de esas cerámicas fuera un fotograma separado de la película de animación más vasta de la historia de la humanidad? ¿Qué pasada de concepto? Una obra monumental que yace en piezas, esperando que alguien, algún día, logre descifrar el guión completo, alinear cada gesto en su orden secuencial correcto y dejar que se reproduzca frente a nuestros ojos una coreografía de poder, divinidad y protocolo que el mundo no ha visto moverse en más de un milenio. Es un recordatorio poderoso de que la historia rara vez es silenciosa. A veces simplemente necesitamos aprender a leer el idioma en el que las manos nos siguen hablando.